Buenas noches. Estuve pensando mucho si hoy hacer sesión o no. Como saben algunos de ustedes, he estado haciendo estas pláticas más o menos una vez a la semana. Ya llevo pues, 3 meses o un poquito más de 3 meses haciendo estas pláticas. Y bueno, pues hoy quería cambiar un poquito el tono de la plática. He estado hablando básicamente, o cada sesión ha sido pues, principalmente el tema de inversiones en general. Si me has estado siguiendo o si has visto mi perfil y demás, pues sabes que actualmente soy director general de Cuántico Inversiones, que es un asesor en inversiones y pues estamos muy enfocados en pues, el diseño de estrategias de inversión y pues básicamente nuestra idea es ayudar a los clientes a desarrollar un portafolio, sí, pues que sea un tema de inversión de largo plazo, ¿no? Pero al mismo tiempo, o digamos que en este proceso de llegar a este punto en el que estoy hoy, y que yo creo que empezó a finales de febrero del año pasado, que fue cuando salí del banco, de mi trabajo, que estuve 12 años. La verdad, una experiencia súper padre con muchas oportunidades de estar en diferentes áreas y de conocer el banco, pues casi casi que desde adentro y desde afuera. Pues de alguna manera pues estoy buscando o llevo un rato buscando cómo pues poder aprovechar esa experiencia y aprovechar mi formación y aprovechar pues el entendimiento que tengo pues, de los temas financieros en general, pues para poder contribuir de alguna manera, ¿no? Y en ese camino, pues prácticamente hace un año, yo creo que pues debe haber sido en estas fechas, veintitantos de octubre, me certifiqué como agente de seguros, saqué mi cédula como agente de seguros para riesgos personales. Y yo creo que eso para mí significó pues un hito muy importante, porque fue como el primer paso formal para empezar a de alguna manera darle forma a esa idea, ¿no? Esa idea de cómo hacerle para contribuir, cómo hacerle para poder ayudar de una manera más directa. Algo que me gustaba mucho de mi trabajo en el banco es que pues podía aprovechar mis habilidades, podía aprovechar pues mis capacidades técnicas y analíticas y, pues hacer, ¿no? Hacer números y poder sacar conclusiones interesantes. Y en la última etapa pues empecé a tener un poquito más interacción con los clientes. Y la verdad es que uno de los temas que no logré desarrollar al 100% fue precisamente el sentir o tener esta sensación o esta percepción de que realmente estaba haciendo algo que contribuyera de alguna manera, ¿no? Y a lo mejor si me escucha alguno de mis compañeros del banco o excompañeros del banco van a decir, oye, pero ¿cómo? Si lo que hacemos es súper importante y contribuimos al bienestar de la sociedad y le damos crédito a la gente, pero nunca lo sentí tan cerca como ahora que me toca estar directamente hablando con clientes y que me toca estar directamente pues ofreciéndole soluciones, ¿no? Tanto llámese crédito, llámese inversiones, pero también llámese seguros, que es un poquito el tema que quiero tocar hoy. Para mí son de alguna manera complementos, ¿no? O sea, tanto el tema de las inversiones como los seguros son complementos, es más, los veo como parte de un mismo plan pues de vida, ¿no? Un plan de inversión y de protección. Y el tema del crédito, pues lo veo como un elemento que te puede ayudar pues a capitalizar o a poder potenciar ciertas ideas. Me encantó cuando estuve en el banco ver la parte de pyme y de alguna manera tener como esa evidencia. Yo creo que ahí fue cuando más lo sentí, esa evidencia de poder contribuir a algo, ¿no? Cuando le prestábamos lana a una empresa pequeña, bueno, ni tan pequeña, ¿no? Porque Banamex es un banco conservador y no le presta, digamos, empresas tan pequeñas o tan nuevas, pero cuando teníamos los programas emergentes que le prestábamos a jóvenes, le prestábamos a mujeres, pues era esa sensación. Pero bueno, ¿por qué te digo todo esto? Porque pues, hace un año que empecé o que me certifiqué como agente de seguros, que lo hice porque yo estaba pensando que era como ese primer paso o eh, digamos, pues sí, ese primer paso para empezar a trabajar en esta idea que tengo en la cabeza o que tenía desde ese entonces en la cabeza de entrar al tema de inversiones, pues lo hice con la intención de ofrecer ciertos productos de seguros que son o que tienen un enfoque de ahorro, de inversión, de acumulación de recursos, ¿no? Y en el camino, pues me he estado
o me he estado topando con algunos clientes pues que buscan otro tipo de cosas, ¿no? Llámese seguro de auto, llámese seguro de casa, gastos médicos. Y de alguna manera lo que es interesante y es común en todos los casos es la conciencia de cuál es el objetivo de tener un seguro, ¿no? Y se vuelve bien relevante, sobre todo pues con lo que estamos viviendo hoy día, con este rollo del famoso COVID, de la pandemia, como le quieras llamar, que de repente pues es un cuestionamiento que traigo en la cabeza y eh, pues una idea que me da vueltas y que hay días en los que me siento pues un poquito frustrado porque la realidad es que en México tenemos una cultura de la prevención bastante mala o bastante precaria, ¿no? Estaba escuchando hoy en la mañana que el 8% de la población mexicana tiene un seguro de gastos médicos mayores, ¿no? Y eso nos habla, yo creo que sí, de un tema cultural, pero también de un tema económico, porque los seguros no son baratos, ¿no? O sea, si alguien de los que me está escuchando, pues ha cotizado alguna vez un seguro, sobre todo los de gastos médicos, pues sabe que no son baratos, ¿no? Y lo interesante y un poquito la reflexión que quería hacer hoy contigo es, pero ¿qué significa barato, ¿no? Porque cuando lo comparas quizás con el efecto que podría tener pues un siniestro o una situación en la que lo requieras, pues digamos que la contraparte de esa idea es pues que hay gente que ante una eventualidad o una catástrofe o una enfermedad, pues pierde todo, ¿no? Y se vuelve como un drama que no nada más afecta la parte, digamos, emocional o familiar, sino también la financiera. Entonces, lo que es bien interesante, que eso es algo que en este último año me ha parecido sorprendente, que lo veo con mucha claridad en la parte bancaria, con todo este surgimiento de nuevos jugadores y la ley fintech y todas estas ideas de los nuevos participantes y de la digitalización y todo este rollo. Pero también la veo en la parte de los seguros y se me hace bien interesante porque están surgiendo, a lo mejor ya existían, pero hoy que estoy más metido en esto y que lo puedo ver un poquito más de cerca, la realidad es que están surgiendo productos interesantes en el mercado y ahorita no se trata tampoco de hacer un comercial ni de hablarte de algún tema en particular, pero lo que sí y esa es la reflexión en la que te quiero invitar hoy. La verdad es que quiero que sea una plática rápida, es más como un poquito hacer, digamos, seguir la dinámica y disciplina de tener estas pláticas cada semana. Pero la reflexión que te quiero invitar a hacer es, ¿estás seguro que es tan caro? O sea, ¿estás seguro que realmente es algo de lo que puedes obviar o no? O sea, ¿a qué te quiero invitar? O sea, si hoy tienes un seguro, pues a lo mejor una de dos, o tenías la conciencia o en tu familia tienen la conciencia, o a lo mejor viviste de cerca algo y dijiste, ups, es algo importante. Yo me acuerdo, como anécdota, mi mamá siempre tuvo la cultura de los seguros y de alguna manera nos la inculcó. Y desafortunadamente, lo digo así, porque la primera experiencia que tuve con un tema de seguros fue con un seguro de auto. A lo mejor algunos conocen la historia, pero bueno, yo tenía como 17 años y fue más o menos en estas fechas también, a principios de noviembre. Y eran mis primeras manejadas o mis primeras experiencias de manejo. No, no necesariamente que no supiera manejar, porque antes de soltarme el coche, pues mi mamá me estuvo entrenando y capacitando y cada que podíamos en lugares donde no hubiera tanto riesgo, pues me soltaba el coche y practicar y practicar y practicar y practicar. Pero precisamente el primer día en el que me dejó manejar solo, que era como, digamos, mi estrenón, ¿no? Porque me iba a prestar el coche, yo iba a salir, pues íbamos a ir al cine con unos amigos y con mi entonces novia. Pues desafortunadamente tuvimos un accidente y fue un accidente que provoqué yo pues por falta de pericia. En pocas palabras, me pasé una banderola de alto que nunca la vi, o sea, de esas cosas que yo creo que lo tratas de reconstruir en la cabeza y pues no hay manera, o sea, no la vi, simplemente no la vi. Y pues fue un momento bien complicado porque, pues como dicen, ¿no? En un segundo pasa tu vida, yo tenía 17 años, Marta, en ese entonces mi novia, pues también tenía 16, 17 años. Y sí, en el momento dices, ups, o sea, ya, aquí ya valió todo, o sea,
chocamos contra un camión de transporte, un suburbano de estos, no sé de qué ruta era, pero bueno, uno de estos guajoloteros. Pues fue una escena súper, súper dramática de, pues el coche quedó hecho pedazos, el camión, imagínense que usó el coche como si fuera una rampa y salió disparado y luego se abrió como lata. Una escena súper dramática, al punto que mientras estábamos ahí, pues hablándole al seguro y hablándole, pues a la casa y mi mamá estaba fuera de la ciudad, entonces, pues según yo tratando de no ponerme nervioso mientras hablaba a mi casa, de repente entra alguien y me dice, oye, pues una persona de las que venía en el camión, una niña, una chavita, pues, pues ya parece que no se mueve. Entonces, un drama, o sea, la verdad, yo me acuerdo perfecto que pues la gente, hablando de mi familia, mi hermano, uno de mis tíos, que mientras iban enterando de lo que pasaba, pues su primera reacción era pues enojarse, ¿no? Así de, ay, este escuincle baboso, seguramente ya hizo una tontería y ya chocó y, ash, ¿no? Pero todos y cada uno cuando llegaban al lugar, o sea, les cambiaba radicalmente la cara, ¿no? A un tema de decir, híjole, pues qué bueno que están vivos, ¿no? El coche destrozado, veníamos Marta y otro amigo, eh, pues digo, afortunadamente pues no sufrimos daños graves. Mi amigo sí estuvo hospitalizado, yo creo que más de una semana porque sí se pegó en la cabeza con el vidrio. Pues Marta en el momento parecía que estaba muy grave porque pues se desprendió el tablero del coche y digamos que le cayó encima. Afortunadamente pues no era más que el plástico, digamos. Pero pues en el momento parecía como si hubiera quedado ahí atrapada. No, horrible, horrible. La chavita esta que se cayó que salió disparada del camión cuando se abrió, pues sí, estuvo hospitalizada. Bueno, drama tras lo que se puedan imaginar. Yo todavía un año después, pues como hubo heridas, tuve que estar yendo al Cerezo a filmar. Bueno, un relajo. Pero te platico todo esto porque afortunadamente teníamos seguro, el coche estaba asegurado y la verdad es que aunque sí fue un drama bastante fuerte, pues fue un drama mucho menor de lo que pudo haber sido. Yo creo que si no hubiéramos tenido seguro, híjole, pues yo creo que sin problema hubiéramos tenido pues, que vender la casa o no sé, algo así, ¿no? Y no te lo platico como para que digas, ay, pobrecito, ¿no? Sino simplemente, pues un antecedente de por qué considero tan importante este tema de los seguros, ¿no? Y en otros momentos, me acuerdo perfecto una vez que mi hermano se lastimó, andando en patineta y bueno, pues fue también la maravilla tener el seguro, que lo operaron, que no costó nada, todas las terapias, toda la rehabilitación y todo ese rollo, ¿no? Y ya en otros momentos, pues también, ahora sí, algunos otros episodios de haber tenido que usar el seguro del coche. Y bueno, afortunadamente, pues desde entonces siempre hemos tenido esa cultura del seguro. Y es curioso porque cuando estaba trabajando en el banco, pues era algo que daba por sentado, ¿no? O sea, estoy trabajando en el banco, normalmente los bancos tienen muy buenas prestaciones, tienen un servicio médico, tienen seguro de vida, o sea, ni te preocupas, ¿no? Es como algo que dices, nah. Pero ya que sales y ya que te enfrentas a la realidad, dices, chin, pues lo tengo que pagar yo. Y sí te das cuenta que pues no es nada barato, ¿no? Y que obviamente, pues conforme vas pues envejeciendo de alguna manera, pues va haciéndose más caro. Entonces, pero lo interesante, y eso es como la reflexión, es que una de dos, hay dos formas de verlos desde mi punto de vista. Una es comparado con vamos a decir, como con la posibilidad de no tenerlo y de necesitarlo, ¿no? Si yo pienso en ese escenario del accidente que tuve y de lo que hubiera sido, ¿no? De haber tenido, imagínense pagar el camión que se destruyó, los coches que después que estaban estacionados y que les fue a pegar, el coche nuestro, el hospital, o sea, toda esa lana que, bueno, todavía la asistencia legal, en fin. Y pienso también, pues, un tema de enfermedad o un tema de alguna operación que se pueden complicar. Y bueno, y más ahora que estamos viendo esta situación. Y esa reflexión de realmente es caro cuando lo ves desde ese punto de vista. Y por otro lado pues investiga un poco, porque es interesante que cada vez hay productos que tienen características que los hacen no tan caros o que te pueden servir a lo mejor para cubrir una cierta parte. Entonces creo que es interesante, es una reflexión que te quiero dejar el día de hoy. En todos los temas, ¿no? Es súper interesante. Por ejemplo, hablando de seguro de auto, hay unos
seguros nuevos que aprovechando la tecnología, hay un concepto que es el Internet de las cosas y entonces pues estos coches o estos seguros utilizan tecnología y entonces te instalan un dispositivo en tu coche y entonces te cobran solamente por los kilómetros recorridos, pero además el mismo dispositivo pues está haciendo diagnóstico del coche, entonces te ayuda como a eficientar el consumo de gasolina y te ayuda a planear los mantenimientos y te da alertas de cualquier falla que pueda tener el coche más, con más precisión que la misma computadora que trae el coche o lo que sea. También estoy viendo ahorita algunos productos que son como membresías de salud que te dan una cierta cobertura, pues vamos a pensar de accidentes, ¿no? Pero al menos ya tienes algo, ¿no? Ya tienes algo que si necesitas una ambulancia, que si necesitas, tuviste un pequeño accidente, pues al menos una suma asegurada básica y que es bien barato, la verdad. Los seguros de casa, que son una maravilla porque la mayoría tienen ciertos componentes que van más allá de solamente, digamos, proteger eh, el inmueble o los contenidos. Hay gente que me dice, no, pero yo rento. Ah, pues hay seguros para inquilino, ¿no? Hay seguros que te protegen tus contenidos, pero también te protegen por los daños que tú puedas provocar al inmueble. O sea, si tú tienes, vamos a pensar, conectas una calefacción eléctrica y generas un incendio, pues el seguro te cubre, ¿no? O si tienes, ya estoy como Pence aquí con una mosca. Qué horror. O si tienes, por ejemplo, no sé, conectas una estufa de gas y provocas una explosión, pues protege al inmueble. Entonces, o por ejemplo, algo que se me hace bien interesante en los seguros de casa es que tienen un componente de responsabilidad civil. Entonces, imagínate que tú vas a casa de unos amigos, si tienes hijos pequeños, y de pronto tu hijo le tira encima a la laptop de tu amigo un vaso de agua o una copa de vino o algo así. Pues fíjate que los seguros de casa, la mayoría tienen ese componente de responsabilidad civil que te cubriría por esos daños que ocasiona tu hijo. Entonces, de repente cuando los empiezas a ver así, dices, oye, y cuando ves el costo, por ejemplo, de un seguro de casa, son baratísimos, o sea, es una maravilla. Obviamente, si es tu propiedad, pues ahí sí a lo mejor cambia un poquito más porque ahí tendrás que cubrir el inmueble, ahora sí que la construcción, y pues hay temas de incendio, hay temas de riesgos hidrometeorológicos, o sea, si vives en una zona donde los huracanes como el que libramos ahorita ahí en el Caribe hubiera pegado, pues un seguro de esos te ayuda muchísimo, ¿no? O si tienes un tema, si estás en una zona con riesgos de sismos y demás, pues también. Entonces, vuelvo a lo mismo, o sea, ¿qué tanto es caro? Y la verdad es que cuando los empiezas a comparar y cuando te das cuenta de lo que está pasando en la industria, pues es mucho más barato de lo que creemos, esa es la realidad. Y bueno, seguros de vida, que también es una maravilla porque hay unos también muy baratos, digamos básicos, pero muy baratos que te pueden permitir, pues al menos tener algo, o sea, al menos tener algo y si tienes dependientes económicos, pues al menos dejar algo, ¿no? Que les pueda permitir, pues por lo menos recuperarse, ponerse de pie, seguir adelante. Y hay otros que tienen, pues características súper sofisticadas, ¿no? Que te cubren en caso de invalidez, que te cubren en caso de pérdidas orgánicas, es decir, si trabajas en una fábrica y desafortunadamente pues tienes un accidente y pierdes un brazo, una mano, lo que sea, pues te cubre, ¿no? Y muchos de esos seguros los puedes configurar para que tengan un componente de invalidez que ya no tengas que pagar nada, se sigue pagando el seguro. Y bueno, obviamente entramos a los productos de ahorro o de inversión, donde la idea es acumular recursos. Si tienes hijos, yo creo que son extraordinarios porque te permiten planear de forma anticipada pues temas como la educación, que creo que cualquier padre considera como de los temas más importantes. Y si no tienes dependientes económicos, cualquiera de nosotros que estamos, ya sea que estemos trabajando en una empresa o que estemos por nuestra cuenta o que estemos trabajando en nuestro negocio propio o lo que sea, pues la realidad es que no tenemos asegurado nada para la pensión o para el retiro. Entonces estos productos, la verdad es que hay de todo, eso también se me hace bien interesante. Yo cuando empecé con esto, pues había uno en particular que se me hacía muy, muy, muy interesante porque te permite elegir diferentes opciones de inversión y para mí era algo que se hablaba con mi idea de, pues de trabajo, pero depende del perfil de la persona. Hay unos productos muy, digamos, básicos, entre comillas, porque no hay mucho que pensarle, o sea, es como
a ver, tú vas a estar aportando, al final te voy a entregar una cierta cantidad, y implícito hay como una especie de rendimiento, y bueno, y tienes una suma asegurada de seguro de vida, y bueno, hay otros que tienen un componente más marcado de seguro de vida, pero te permiten acumular o generar un cierto rendimiento, o te regresan, si es que sobrevives de un determinado plazo, pues te regresan tu lana más un rendimiento. O sea, hay muchísimas variantes. Pero ¿cuál es el tema principal? El tema principal es eh, preguntar. El tema principal es informarte. El tema principal es un poquito quitarnos esos prejuicios de no me va a pasar nada, de yo no lo necesito. Alguna vez un conocido que, híjole, espero que siga eh, sin tener que cambiar su forma de pensar, pero su idea era, no, es que yo no necesito seguro de auto porque es que yo soy muy ahorrador, entonces, pues yo tengo un fondo de emergencias. Entonces, si tengo un accidente de coche, ay, o sea, pues no, yo no necesito seguro de auto. Pero yo creo que esa persona no está pensando digamos, en eventos catastróficos. A lo mejor dices, bueno, sí, el coche, órale, perfecto, lo reemplazo, ¿no? Vamos a pensar, pues, pérdida total, lo cambio, ya está. Pero si ese accidente tuviera o provocara lesiones en otra persona o tocamos madera, ¿no? La muerte de alguien más, yo creo que no hay manera de tener un fondo que lo cubra. O una enfermedad que se vuelva catastrófica en el sentido de tener a una persona hospitalizada más de un mes en terapia intensiva en cualquier hospital privado, ya no digas un Ángeles o lo que sea, ¿no? Pues se vuelven cuentas impagables. O sea, por más que digas yo soy previsor y yo me cuido y yo como bien, o sea, pues nadie está exento. Entonces, esa es mi reflexión. La verdad es que hoy quiero que sea una plática corta. Me decía Marta que no creía que pudiera, pero es la idea que quiero transmitirte hoy. Digo, si me viste en vivo, muchas gracias. Si ves este video después, lo voy a subir a YouTube, luego lo voy a compartir. Eh, pues nada más hagamos esa reflexión. Yo sé que es un tema del que no nos gusta hablar mucho, que es un tema pues un poquito espinoso, un tema un poco tabú, porque nos obliga pues, a platicar de estos temas que a lo mejor nos dan un poco de miedo, ¿no? Hablar de la enfermedad, hablar de la muerte, hablar de problemas, pero al final se vuelven soluciones, ¿no? En realidad. Entonces, eh, y sí, sí estoy un poquito menos animado que de costumbres porque algo propició esta plática el día de hoy. Y lo que quiero es desear que estés muy bien, que tu familia esté bien, que toda tu comunidad, que toda la gente cercana a ti esté bien, y que no eches esto en saco roto. Ay, perdón, hasta se me quiebra un poquito la voz, pero lo que quiero es pues invitarte a pensar y invitarte a reflexionar, invitarte a tomar acción también. Y si es conmigo, qué bueno, y si no es conmigo, extraordinario. Si ya lo tienes resuelto, te felicito, y si no lo tienes resuelto, ¿qué esperas? O sea, la verdad esa es la reflexión. ¿Qué esperas para hacer algo al respecto? En cualquiera de los ámbitos, ¿no? O sea, aquí eh, yo creo que todos los seguros son importantes, y obviamente depende de tu situación, depende de tus circunstancias, pero yo creo que en todos los casos, independientemente de tu situación económica, vale la pena echarle un ojo y que no te quedes con esa impresión de no, es que a mí no me alcanza, porque lo que no nos alcanza es para lo otro. Entonces, pues bueno, eso es todo por hoy. Te agradezco que me hayas visto, si estuviste en vivo, y si me ves en otro momento, pues te pido que compartas este mensaje y que si tienes alguna pregunta, pues te acerques a alguien de confianza, alguien que sepa, alguien que esté certificado y capacitado para hablar de estos temas. Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Buenas noches y espero que estés muy bien y que descanses. Hasta luego.